Margarita Tomás, directora de desarrollo de negocio de Gene Finance. Han participado en el Informe País de este año con un artículo titulado ¿Tiene precio-coste el riesgo de la no sostenibilidad? Gracias por vuestra colaboración, Margarita. Si te parece bien, vamos a profundizar un poquito más en el artículo con alguna pregunta concreta. En primer lugar, nos gustaría preguntarte qué riesgos ambientales y sociales se consideran habitualmente al analizar una inversión inmobiliaria. Mira, creo que va a ser muy importante para abordar la respuesta a esta pregunta es tener muy claro, ¿no?, que el edificio se inserta dentro de un entorno urbano, sobre todo porque lógicamente básicamente la mayoría de la población vive en ciudades. Entonces tenemos que tener en cuenta que este edificio se inserta en este entorno urbano y que por lo tanto está interrelacionado y muy interconectado con otros activos y con las propias infraestructuras que garantizan su funcionamiento, ¿no? Y esto es clave para entender que muchos de los riesgos climáticos, cuando ocurren, no solo tienen sus efectos en el propio límite físico del edificio, sino también más allá de él. Es decir, todo lo que ocurra en las infraestructuras y los activos que hay alrededor de ese edificio también van a tener consecuencias a nuestro propio activo, ¿no? Y esto pues nos lleva un poco a entender que el conocimiento de esta cascada de impactos que pueda haber cuando ocurre un riesgo climático, pues es el que nos va a determinar y es el que nos va a ayudar a entender por qué las inversiones en materia de adaptación y de mitigación pueden resultar una palanca de competitividad hacia ese activo inmobiliario, ¿no? Todas aquellas acciones o aquellas inversiones que vayamos haciendo a ese activo van a suponer que lo que estamos haciendo es preservando su valor inmobiliario a lo largo del tiempo. La cascada de impactos es lo que nos va a llevar a entender que las inversiones en materia de actuación y de inversión lo que van a suponer es un aumento de competitividad de ese activo a lo largo del tiempo, porque nos va a proteger su valor tanto en el presente como a futuro. Por lo tanto, vamos a entender y vamos a tener muy claro que la sostenibilidad puede ser una palanca de preservación de valor, y es ahí donde los intereses, esa definición de riesgos climáticos, juntamente con el sector inmobiliario, tal cual está funcionando a día de hoy, podrían estar alineados y estarían alineados, ¿no? Para esto, cabe hacernos unas preguntas, lógicamente, y es, ¿realmente tenemos información para definir esta cascada de activos tanto dentro de su límite físico, como decíamos inicialmente, como fuera de su límite? Es decir, ¿podemos llegar a concretar el valor de ese riesgo en un valor económico en cada uno de los activos y ante los riesgos climáticos que le puedan ocurrir? Pues seguramente esto lo que nos lleva, ¿no?, es a definir o empezar a ver el gran reto al cual nos enfrentamos, ¿no? Necesitamos muchas métricas, necesitamos muchos datos para llegar a definir todos estos riesgos, cómo se interconectan entre ellos en un activo concreto, para luego pasar a definir este coste de actuaciones, el coste, para llegar a trasladar el coste económico de este riesgo a un valor en concreto y, lógicamente, habiendo definido aquellas actuaciones en materia de adaptación y mitigación que nos han ayudado a preservar ese valor, ¿no? Es decir, traducir las métricas de riesgos hacia métricas económicas, ¿no? Y de ahí yo creo que estamos ante este gran reto, ¿no? Necesitamos datos, necesitamos análisis, necesitamos inteligencia climática y necesitamos poder trasladar esta inteligencia climática en un coste en cada uno de los activos en concreto, ¿no? Interesante el concepto de inteligencia climática que traéis en vuestro artículo, que va a colación de lo que considerabas ahora de cómo se consideran esos riesgos. En cuanto a la financiación, desde vuestro punto de vista, ¿estos riesgos están realmente ya repercutiendo en criterios de financiación? ¿Están reflejando el riesgo de no ser sostenible? Y si no es así, ¿por qué no lo recogen todavía? ¿Cuál es la barrera un poco para que se asuman estos riesgos? En nuestra opinión, existe una brecha entre lo que es el riesgo real y el riesgo percibido, y por lo tanto todos estos costes y beneficios vinculados al cambio climático están permaneciendo infravalorados, ¿vale? Como decíamos antes, esta falta de inteligencia climática, que son datos de análisis y sobre todo también datos de actuaciones a llevar a cabo para mitigar y adaptar ese activo en concreto, nos está llevando a que todos los costes nos están traduciendo, y a partir de ahí pues están pasando dos cosas, básicamente. Una es que
no estamos visualizando los retornos de las inversiones en actuaciones, porque no estamos sabiendo medir, no estamos sabiendo definir qué pasaría, por ejemplo, si una nave industrial le pusiéramos o le instaláramos más rociadores, ¿no? ante un incendio, hacia un riesgo climático que podría ser el incendio, y esto nos está llevando a que nos cueste definir este retorno de inversión, y por otra parte también nos está costando reflejar en el análisis en el análisis financiero, perdón, estos beneficios indirectos, ¿no? Puesto que lo que decíamos antes, si un activo se inserta dentro de un entorno urbano, hay cosas que les pasan directamente, pero hay cosas también que son indirectas. Por lo tanto, hay costes indirectos y también hay beneficios indirectos, como podría ser una disminución de de las primas de seguros, u otros beneficios que estaría muy bien que se pudiesen, pues, introducir en estos análisis de riesgos. Entonces, insistir un poco, ¿no?, que la falta de análisis está conllevando, pues, esta falta de concreción tanto en costes y, por lo tanto, también costes de actuación, los cost of inaction y todo lo que son los avoided losses, pero también nos está costando trasladar este coste del riesgo climático al activo en concreto, y por lo tanto todo lo que es el retorno de las propias inversiones cuestan visualizarlos, y los beneficios indirectos, tanto sociales como medioambientales, no están siendo cualitativos, no están siendo cuantitativos. Muchas gracias por vuestra aportación, vuestra colaboración con el país, Margarita. Invitamos desde aquí a los que quieran profundizar un poco más en estos conceptos y conocer más de la inteligencia climática, a que consulten el artículo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.